En estos días está muy de moda el uso del ChatGPT, o lo que también conocemos como la inteligencia artificial. Y para mis hermanos que no están tan familiarizados con esta tecnología o no están tan actualizados, quiero decirles que la inteligencia artificial es un programa digital que se usa a través de computadoras, a través de teléfonos, de tablets, que tiene una enorme base de datos de mucha información a la cual tú puedes recurrir para investigar, encontrar respuestas a preguntas que te haces. Así que en estos días yo me atreví y le pregunté a la inteligencia artificial, ¿quién es la persona en la historia más famosa e influyente de todos los tiempos? La respuesta, como ya sabemos, los que la han usado fue rápida. Inmediatamente comenzó a hablarme de diferentes figuras. Dentro de ella empezó a hablarme de Albert Einstein, el científico, quien revolucionó el pensamiento científico y la comprensión del universo con su teoría de la relatividad. Luego me habló de Mohammed Gandhi, quien con sus filosofías de la no violencia movió a muchos a actuar con paciencia ante aquellos que se oponían, y así continuamente fue dándome figuras y figuras, pero la respuesta final fue la que me impactó. La IA o la inteligencia artificial, a pesar de todas estas figuras, concluye que la persona más famosa e influyente de todos los tiempos, tanto en el pasado como el presente, es Jesús. Ninguna persona ha producido tanto estudio, tanta investigación, tanta crítica también, tanto prejuicio y tanta devoción como la ha hecho Jesús de Nazaret. Es sobre la persona de Jesús, posiblemente sobre quien más se ha escrito y más se ha hablado o predicado a través de toda la historia. Muchos han traspasado los muros de la historia para conocerlo. Otros han husmeado, han investigado en el pensamiento apostólico primitivo, y otros han desempolvado las páginas del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento para entender quién es Jesús y lo que hizo. Sin embargo, a pesar de la inigualable fama de Jesús, a pesar de su gigantesca influencia en este mundo, aún hoy vemos muchas personas, vemos multitudes sumergidos profundamente en un mar de incomprensibilidad e ignorancia respecto a la persona de Jesús. Mi pregunta es, ¿a qué se debe tanta ignorancia? ¿Por qué aún hoy hay tantos que siguen ignorando quién es Jesús y lo que ha hecho en la cruz? Bueno, mis hermanos, el texto que acabamos de leer es un texto que nos ayuda a encontrar la respuesta a esa pregunta. Es un texto que nos brinda esa respuesta que muchos han anhelado. Y para poder encontrar esa respuesta, vamos a recorrer el texto en dos movimientos. Lo primero que vamos a hacer es ver todo el texto de manera general. Y posteriormente, entonces, nos vamos a fijar en un solo versículo, de modo que podamos encontrar, a la luz de este texto, por qué aún hoy hay tantas personas que ignoran quién es Jesús y lo que ha hecho. Así que veamos en primer lugar que si las personas no comprenden quién es Jesús, no es por falta de evidencias. ¿Ok? Si las personas no comprenden quién es Jesús, no es por falta de evidencias. Así que vamos a recorrer el texto que acabamos de leer de manera general y vamos a encontrar todas esas evidencias que nos ayudan a entender quién es Jesús. Pero para eso creo muy necesario ubicar el texto en su contexto, porque el versículo 45 comienza hablándonos de que Jesús está ordenando a sus discípulos a acoger hacia un lugar y está despidiendo a una multitud. ¿De dónde salió esta multitud? Los pasajes anteriores nos dicen que esta multitud ha estado casi todo el día con Jesús. Esta multitud fue la que vio y saboreó el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Así que en este momento de la historia, en el texto que nos corresponde, el día ha declinado. Jesús ha enviado a sus discípulos a un lugar, está despidiendo a esta multitud y se nos dice que fue a un lugar, a un monte, a orar. Es interesante porque esta es la segunda vez que en su evangelio Marco habla de Jesús orando. Y Jesús se nos muestra en el evangelio de Marco orando solamente 3 veces. La primera vez nosotros vemos a Jesús orando, recuerden capítulo 1 al final, Él ha sanado a muchos, se levantó muy de madrugada para orar. Los discípulos lo están buscando encarecidamente porque quieren que Jesús vaya y atienda a una multitud que está demandando su presencia, y ante la presión de sus discípulos, Jesús les dice, acompáñenme a ir a las regiones de Galilea a predicar el evangelio. Pero al final del evangelio de Marcos, en el capítulo 14, nosotros volvemos a encontrar a Jesús orando. En esta ocasión en el monte
o en el jardín, perdón, de Getsemaní. En esa ocasión Jesús está orando bajo la presión de los sufrimientos y de la agonía de la cruz que se venía para con su vida. Ahí es cuando él pide al Padre que se haga su voluntad y no la de él. Ahora en este momento nosotros vemos a Jesús una vez más orando. Y es interesante porque aunque Marcos no nos narra la razón por la que Jesús está orando aquí, tomando un detalle de otro evangelio, nosotros podemos entender por qué Jesús está orando aquí. La multitud que Jesús acaba de despedir quería convertir a Jesús en rey. Estaban haciendo presión para hacerlo rey. Y Jesús despide a esta multitud y se va al monte a orar. Los 3 momentos que Marcos nos muestra la vida de oración de Jesús fueron 3 momentos en que Jesús estuvo orando ante la presión de sus discípulos y de personas que le rodeaban para alterar su agenda divina. Él tenía planificado tener una constante comunión con el Padre y su deseo era hacer lo que el Padre le había mandado hacer en esta tierra. Ahora bien, la íntima y continua devoción en oración de Jesús al Padre no la ha tenido ningún cristiano a través de la historia. Aunque nosotros también oramos a Dios, buscamos su voluntad ante la presión de aquellos que nos rodean, ante la presión de las circunstancias, nunca nosotros vamos a estar tan devotos y vamos a estar tan dependientes, vamos a orar tan fervientes como lo hizo Jesús. Esto nos muestra, mis hermanos, quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es aquel que depende constantemente en la oración de su Padre. Es aquel quien, como nosotros miramos, debemos imitar y tomar su ejemplo para también dedicarnos a orar. Sin embargo, si nosotros miramos ahora hacia el otro lado del escenario, sin perder de vista a Jesús orando en ese monte, nosotros nos vamos a encontrar con los discípulos remando. En los versos del 47 hasta el 48, nosotros encontramos a los discípulos en el mar de Galilea en una barca, enfrentando un fuerte viento que les está haciendo retroceder en vez de avanzar. Este no era seguro el plan de los 12. Los 12 hubieran preferido quedarse con su maestro, con su Señor ahí. Pero es Jesús quien les ha enviado hacia ese mar. Un mar en el cual ellos ahora están enfrentando una terrible tempestad. Podemos decir que los discípulos estaban en el lugar más indicado porque era el lugar donde Jesús le había ordenado estar. Y a pesar de eso, estaban enfrentando una terrible tempestad. Así que si nos imaginamos por un momento a los creyentes del primer siglo, cuando reciben este relato de Marcos, ellos deben haber sido extremadamente alentados. Ellos también se consideraban discípulos de Cristo. Ellos también se consideraban seguidores de Cristo. Ellos también creían que Jesús era quien dirigía y ordenaba sus vidas. Y a pesar de eso, esos cristianos del primer siglo pasaron por muchas situaciones duras. Para ellos leer este relato debe haber sido de mucho ánimo. Ellos sabían que Jesús les enviaba a ellos también a ser sus discípulos, a predicar también el evangelio, y esto los ponía en situaciones difíciles. Pero ellos sabían, al mirar este relato, que Jesús siempre lo hacía con propósitos buenos. Ellos podían confiar que si Jesús en su soberana voluntad los enviaba a un lugar y ahí enfrentaban dificultad, ese era el mejor lugar donde ellos podían estar. Hermanos míos, entendamos que los planes del Señor para nuestra vida no siempre son fáciles. Mira el relato de este pasaje, mira estos discípulos. ¿Quién les ha ordenado cruzar este mar? Jesús. Y a pesar de eso están en medio de una terrible tempestad. Es por eso que tú y yo debemos creer con certeza que los planes de Jesús para tu vida, los planes de Jesús para mi vida, no siempre son como los imaginamos. No siempre son como lo deseamos, pero siempre son los mejores. Siempre son los mejores. Tuviste ahora en estos últimos tiempos que cambiar de trabajo porque deseas obedecer a Jesús y ahora en tu trabajo te está yendo mal, tienes un peor salario. Tuviste que sentarte con los maestros de tu escuela porque tú y tu familia quieren obedecer a Jesús. Y tuviste que sentarte a los maestros de los niños de tu escuela y decirle que ya no le enseñen más disparates de la ideología de género y ahora te miran con mala cara. Tuviste que hacer arreglos en tu negocio y ahora tienes un salario más bajo, tienes menos ganancias. Hermanos míos, yo no sé cuál es la situación de tu vida actualmente. Yo no sé cuán terrible cuál situación estás pasando o cuán terrible puede ser
o cuán estropeados estén saliendo tus planes. Yo no sé cuáles son. Pero lo que sí sé es que si tú estás actuando bajo la soberana voluntad del Señor, estás haciendo lo que es mejor y más correcto para tu vida, a pesar de cuán terrible sea la situación que estés pasando. También es bueno que recordemos algo. Siempre que enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Esto es importante porque muchas veces cuando empezamos a pasar situaciones difíciles, creemos que estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Estaban los discípulos fuera de la voluntad de Dios? ¿Quién los mandó a cruzar ese mar? Jesús. Y a pesar de eso, estaban enfrentando una terrible tempestad. No siempre las situaciones difíciles en nuestra vida son consecuencias de nuestros pecados. Pero podemos estar seguros que Dios permite momentos duros y complejos en nuestra vida para que entendamos quién es Él y para que confiemos más de Él. Jesús no estaba ignorando la situación de los discípulos. Jesús dice el pasaje que los veía. Yo no sé cómo los veía Jesús. Marco no nos dice. Quizás los veía desde el monte, lo cual me es un poco difícil porque eran las 3 de la mañana, la cuarta vigilia. Quizás lo veía en su omnisciencia, pero la realidad que este pasaje nos deja ver es que cuando los discípulos están en medio de una situación difícil, Jesús está al constante de esa situación. Por eso, mis hermanos, no se imaginen que esto que Marco nos está narrando aquí es una imagen, pudiéramos decir, placentera. Jesús no está caminando sobre el mar con el mar calmado. Los discípulos lo están esperando mientras reman tranquilamente. La luna en medio del cielo alumbrando todo ese mar. Esa no es la imagen que se nos narra aquí. La imagen que se nos narra aquí es la imagen de una terrible tempestad que está golpeando esta barca con 12 hombres. Las olas están arremetiendo contra esta barca. El viento está soplando contra ellos. Las olas vienen y van sobre ellos y en medio de esa oscuridad, recuerden, cuarta vigilia, 3 de la mañana, Jesús decide ir hacia ellos. Y es interesante lo que Jesús hace aquí, mis hermanos, porque Jesús no nada para llegar donde están los discípulos. Si Jesús hubiera nadado, hubiera hecho una gran proeza, pero Jesús hace algo más extraordinario. Jesús camina sobre el agua. El mar de Galilea es un mar que tiene 12 kilómetros de ancho por 24 de largo. No se sabe exactamente dónde era que estaban los discípulos en medio de esta tormenta, en medio de este mar. Pero Jesús, dice el pasaje, que va directamente hacia ellos. Jesús siempre sabe dónde están los suyos y por lo que están pasando. El versículo 51 de este pasaje nos dice que nada más que Jesús se subió a la barca, ¿qué pasó? La tempestad se calmó. El viento dejó de soplar en contra de ellos. Necesitamos más evidencia que esta para entender quién es Jesús. ¿Ha hecho alguien algo como esto antes o después de Jesús? Ahora nosotros lo vemos ejerciendo un poder y un control sobre la creación como nadie nunca lo ha hecho. A tal punto que dice el pasaje que sus discípulos se maravillaron, se asombraron, se quedaron, como decimos en buen cubano, boquiabiertos. Ellos no habían visto esto de tal manera. Los discípulos, dice el pasaje, que estaban agotados en el extremo, fatigados. Y quisiera darles un detalle, porque recuerden que los discípulos, la mayoría eran pescadores. Ellos sabían lo que era navegar en este mar, ellos sabían lo que era controlar una barca, ellos sabían lo que era enfrentar una tempestad. Pero fíjense que dice el pasaje que ellos están agotados hasta lo extremo, lo cual te puede llegar a ti a entender de que esta tempestad no era una cosa ligera, era una fuerte tempestad. Pero en medio de esa tempestad ellos ven la silueta de un hombre venir hacia ellos. Y esta silueta les dio espanto porque ellos lo confundieron con un fantasma, dice el verso 49. Pero Jesús se acerca a ellos en medio de esta tempestad, en medio de esta barca, y les dice quién es Él. Jesús no le dice, tened ánimo, yo soy Jesús, no temáis. ¿Es eso lo que le dice? No. Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor se identifica, le dice a ellos quién Él es. Ese término yo soy corresponde exclusivamente al Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué más necesitan los discípulos para saber quién es Jesús? Ya lo ven caminando sobre el mar. Ahora le escuchan decir que Él es yo soy, el Dios Todopoderoso.
Tal nombre para los judíos era muy bien conocido. El término yo soy, ese nombre, los judíos sabían a quién se refería. Era el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Era el nombre con el que Moisés iba a ir de nuevo a Egipto y le iba a decir a los ancianos de Israel que yo soy. Lo enviaba a él para liberarlos de Egipto. Era el nombre que los israelitas recordaban cuando veían las plagas venir y destruir a los egipcios mientras ellos quedaban impunes. Era el nombre que los israelitas recordaban cuando le contaban a sus futuras generaciones los grandes milagros que Dios hizo en el desierto a favor de ellos y cómo les permitió conquistar la tierra prometida. Y ahora es el nombre que aquel que ha caminado sobre las aguas y que ha calmado la tempestad usa para mostrarse a sus discípulos y decirles cuál es su identidad. Hermanos míos, cuando los discípulos estaban en medio de esta tempestad, cuando estaban con el viento en contra, cuando estaban agotados hasta el extremo, con las olas lanzándose sobre ellos, cuando todo parecía ir en retroceso y no en proceso, Jesús aparece para ayudarles. Aunque parezca irónico, ellos estaban en esa situación porque habían determinado obedecer a Jesús. Jesús viene a sus discípulos en el momento preciso. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca falta a la cita. El Señor sabe por qué y cuándo viene a recurrir por nosotros. Por eso tú y yo debemos cobrar ánimo. Cobramos ánimo, cobrar fuerza, porque por muy difícil que esté siendo tu obediencia al Señor, por muchos obstáculos que estén apareciendo y estorbando tu obediencia al Señor, Jesús está de tu lado. Jesús es Dios, quien nunca ignora las situaciones difíciles que podemos enfrentar por obedecerle a Él. Ahora bien, ya hemos visto varias evidencias. Jesús ha orado como nadie nunca lo ha hecho, ha tenido una comunión con el Padre como nadie nunca la ha tenido. Ha caminado sobre el mar, se ha dado a conocer como el Dios Todopoderoso. Ha calmado la tempestad. Pero ahora, en la sección del 53 al 56, Jesús nos muestra otra evidencia de quién es Él. Jesús llega con sus discípulos a la región de Genezaret, comienza a recorrer aquellos lugares, las personas rápidamente lo reconocen. ¿Y qué pasa? Comienzan a acudir a Él, ¿para qué? Para ser sanados, para ser aliviados de sus dolencias, de sus problemas, de sus necesidades. Y hermanos, esto es maravilloso porque vemos el poder inigualable de Jesús sobre la enfermedad, pero a la vez es triste. ¿Saben por qué? Porque estas personas solo ven a Jesús como un sanador. No lo ven como el gran yo soy. Solamente lo ven como un sanador. Hermanos míos, negarse a creer o a entender a alguien por falta de evidencias, por falta de pruebas, yo creo que es una actitud sabia. Creer en alguien o creer que entendemos a alguien sin evidencias o sin pruebas que respalden su vida es una actitud necia. Sin embargo, este pasaje nos muestra muchas evidencias de quién es Jesús, de a quién debemos creer, de a quién debemos recurrir. Y ahora tú puedes estar maravillado por lo que este pasaje te muestra que Jesús es capaz de hacer. Tú puedes estar asombrado al ver que Jesús puede caminar sobre el agua. Tú puedes estar impregnado de una maravilla al conocer que Jesús calma la tempestad. Y a pesar de eso, seguir camino al infierno. Porque mis hermanos, no es saber lo que Jesús ha hecho. No es solo entender los milagros que Él hace. No solo es comprender que Él tiene poder, que Él tiene autoridad sobre la creación. Es ver con los ojos de la fe que aquel que tiene un inigualable poder, que aquel que es Dios mismo, ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos ha perdonado. Pero si tú no has creído en esto, si tú no has creído en Jesús, que es Dios, yo te exhorto a que estas evidencias las consideres y que te reconcilies con Dios. Porque no es solo saber estas cosas, es mirar a Jesús y verlo como el Salvador de tu alma, como aquel que necesitas para reconciliarte con Dios. Sin embargo, a pesar de que estas evidencias, pudiéramos decir, son más que suficientes, volvemos a hacernos la pregunta del principio. ¿Por qué aún hoy hay tantos que siguen sin entender quién es Jesús? Bueno, mis hermanos, pudiéramos decir quizás en segundo lugar
que si las personas no comprenden quién es Jesús, es por lo endurecido de sus corazones. Fijémonos por un momento en el verso 52, donde se nos habla de la conducta de los discípulos. Dice que no han entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si los discípulos no hubieran estado ahí cuando se multiplicaron los panes y los peces, si los discípulos no hubieran estado ahí esa noche, si los discípulos no hubieran estado en esa barca, si los discípulos no hubieran compartido 3 años de ministerio con Jesús, yo comprendería por qué ellos no entienden quién es Jesús. Pero los discípulos lo han visto con sus ojos, lo han escuchado con sus oídos, lo han palpado con sus manos y a pesar de eso siguen sin entender quién es aquel que está delante de ellos. ¿Cuál es la raíz de esta falta de entendimiento? ¿Cuál es la razón por la que ellos siguen en esa incomprensibilidad de la persona de Jesús? El verso 52 da la respuesta. Dice que era ¿qué? Que sus corazones estaban ¿qué? Endurecidos. Sus corazones estaban como piedra. Marcos me parece que pasó algún tiempo al lado del evangelista Lucas, quien sabemos que era médico, porque Marcos es muy bueno para diagnosticar esta mal que agobia aún hoy a la humanidad. Cuando nosotros miramos al principio de Marcos, nosotros vemos a Jesús en una sinagoga. Recuerden, sanando a un hombre que tenía una mano seca. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús hizo un milagro, dice que había algunos que no lo aceptaron. ¿Y por qué dice Marcos que no lo aceptaron? Porque tenían sus corazones endurecidos. Los discípulos han visto a Jesús hacer innumerables milagros. Lo han visto sanar enfermos, expulsar demonios, hacer paralíticos caminar. Lo han visto multiplicar panes y peces, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad. Y a pesar de eso, ellos siguen sin entender quién es aquel que está delante de sus ojos. Y no es por la falta de evidencias, pues hay muchas en realidad, sino más bien es por el corazón endurecido que ciega y nos hace insensibles ante los hechos extraordinarios de nuestro Señor. He ahí la causa, he ahí, mi hermano, el origen, he ahí la fuente de nuestra incapacidad para entender quién es Jesús. Pero si nosotros leemos los pasajes posteriores al que nos corresponde, nosotros vamos a ver a los discípulos viendo a Jesús debatiendo con los fariseos sobre enseñanzas, y dice el pasaje que los discípulos no entienden. Van a ver a Jesús sanar un sordo mudo, van a ver a Jesús volver a multiplicar panes y peces y alimentar a una multitud, van a ver a Jesús de nuevo en una barca y no van a entender. Y dice Marcos, diagnosticando esta incomprensibilidad de Jesús, que es por causa de sus corazones endurecidos. Pero no podemos juzgar a los discípulos duramente. No los juzguemos duramente. Quizás estás pensando que brutos son, chicos. Tan ciegos estaban. Pero no los juzguemos duramente, mis hermanos. Porque los discípulos no tenían una comprensión tan clara de la encarnación de Jesús como nosotros la tenemos hoy. Los discípulos no tenían un Nuevo Testamento completo como el que nosotros tenemos hoy. Los discípulos no tuvieron 2000 años de mentes teológicas brillantes explicando pasajes de la Escritura como nosotros las tenemos hoy. Los discípulos no tienen tantos libros, no tenían tantos libros escritos sobre Jesús, sobre sus milagros, sobre su vida, como nosotros la tenemos hoy. Y a pesar de eso, nosotros en algún momento en nuestra vida estábamos tan perdidos como los discípulos. Y este es un mal, mis hermanos, que aún sigue agobiando a la humanidad, el tener un corazón endurecido. Porque cuando nosotros miramos a Israel en los libros de la ley, y nosotros vemos el peregrinaje de Israel por el desierto, nosotros contemplamos el corazón endurecido de Israel al ver tantas maravillas, y cada oportunidad que tenían la cogían para murmurar contra Dios. Nosotros, mis hermanos, también teníamos un corazón que gritaba como el del necio en los salmos: no hay Dios. Nosotros también teníamos un corazón como el que describe Jeremías y Ezequiel, un corazón de piedra incapaz de volverse a Dios. Nosotros también teníamos un corazón como el de los 12, incompetente, torpe, incapaz de entender quién era aquel que estaba delante de sus ojos. Pero Dios, y aquí el pero Dios ha cambiado el corazón endurecido de su pueblo. Dios ha cambiado el corazón endurecido de su pueblo, como los profetas lo anunciaron y como Cristo lo cumplió. Pues llegó el día en que Jesús moriría en la cruz por nuestros pecados,
para quitar nuestro corazón de piedra y darnos un nuevo corazón que ame, que anhele, que desee a Dios. Y esto ocurrió porque cuando miramos el libro de los Hechos, nosotros vemos a Pedro en Hechos capítulo 5, 15, diciendo que cuando él le predicó el evangelio a los gentiles, él miró hacia ellos y vio que por la fe sus corazones habían sido purificados y ahora adoraban a Dios. Y Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice que el Espíritu Santo ha venido y nos ha dado una nueva creación, ha formado una nueva creación en nosotros. Nos ha dado un corazón que ame y anhela a Dios. Y como dice en la segunda carta del capítulo 4, que es Dios quien ha quitado la venda de nuestros ojos para mirar por medio del Evangelio a Jesús y entender quién es Jesús y lo que ha hecho en la cruz por nosotros. Es Dios, mis hermanos, quien lo ha hecho todo. ¿Sabes? En esto lo único que tú y yo hemos puesto, ¿sabes qué cosa es? Nuestro pecado. Es Dios quien lo ha hecho todo. Por eso debemos agradecerle al Señor por habernos dado un corazón sensible a su voz, por habernos dado un corazón que ahora entiende y reconoce quién es Jesús. Reconozcamos que no fuimos nosotros los que hicimos esa operación. Fue el cirujano divino. Fue el Espíritu Santo quien abrió nuestro pecho, quien quitó nuestro corazón endurecido por nuestro pecado y nos dio un nuevo corazón que entiende quién es Jesús, que ama a Jesús y que anhela vivir para Jesús. Pero también debemos orar, mis hermanos, por aquellos que aún continúan con un corazón endurecido. Porque, ¿sabes? Si tú estás aquí y tienes ese corazón endurecido, quiero decirte que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ya te acabo de dar muchas evidencias de lo que Jesús es y lo que hace. Y te acabo de hacer un ecocardiograma que te he mostrado lo terrible de tu corazón y la condición fatal y letal que te lleva. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tu corazón endurecido en un paro espiritual y vas a morir eternamente lejos de Dios y de su pueblo? O, viendo y escuchando estas cosas, vendrás arrepentido al Señor, confiando en su sacrificio, creyendo en su resurrección, para que te cambie tu endurecido corazón y te dé un nuevo corazón que lo ame. ¿Qué vas a hacer? Mi oración por ti que estás aquí, tienes un corazón endurecido mientras escribía estas palabras, mientras oraba en esta mañana, es que Dios te dé un corazón arrepentido para que le busques, para que le ames, para que le anheles, para que salgas de esa terrible condición en la que estás y te vuelvas al Señor que vida eterna te puede dar. Concluyo, mis hermanos, y concluyo con la pregunta que hice al principio. ¿Por qué las personas siguen sin entender quién es Jesús y lo que hizo en la cruz? ¿Es por falta de evidencias? Por supuesto que no. ¿Cuál es la razón? Su corazón endurecido. El mayor peligro de un corazón endurecido es que te impide totalmente entender quién es Jesús y lo que hizo en la cruz. Es por eso, mis hermanos, que he dejado para el final la respuesta a esta pregunta. Es por eso que he dejado para el final la verdad que nos ha guiado durante todo este texto. Y es la verdad que quiero que se lleven en sus mentes y que mediten en sus corazones. Para entender quién es Jesús, necesitas un nuevo corazón. Para entender quién es Jesús, necesitas un nuevo corazón. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por poder leer tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo la podemos entender. Gracias porque tenemos en ellas evidencias más que suficientes, Señor, para entender quién es Jesús. Pero reconocemos nuestro corazón, Señor, que teníamos un corazón que no te amaba, que no deseaba tener comunión contigo. Y te agradecemos por haberlo cambiado, por habernos dado un nuevo corazón que te ame y que te anhele. Señor, permite que estas verdades calen en lo más profundo de nuestro ser y nos mueva como pueblo a anhelar vivir para tu gloria. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.